Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el segundo programa de Miguel Ganzúa y recuerdo que terminé el primero diciéndote que si me acompañas en este viaje que te propongo, la experiencia física en que nos encontramos tú y yo aquí en este mundo se volverá muy, pero muy interesante, ¿eh? Y que inevitablemente acabará por hacernos recordar lo que en verdad somos, seres humanos, aquello que alguna vez fuimos cuando nacimos, ¿eh? Y aquí seguramente tu ego, estoy seguro que ya dio el primer salto hasta el techo diciendo, pero ¿cómo? Si yo ya soy un ser humano. Bueno, si tienes un poquito de paciencia, ya vas a ver que no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Y que lo primero que tendremos que hacer para entrar en el terreno de la comprensión será poner en claro qué cosa es un ser humano. Un ser humano es una entidad con doble naturaleza, ser humano, una entidad compuesta cuyas partes deben funcionar juntas, conscientemente juntas, y no como lo estamos haciendo, porque hasta ahora hemos percibido eso a lo que llamamos vida solo desde nuestros limitadísimos 5 sentidos físicos, los cuales, son parte de la estructura humana. Lo hemos hecho como si eso fuera todo lo que somos, lo único que somos. Y de ahí que te diga que nos queda bastante terreno por recorrer aquí en Miguel Ganzúa. Así es que no intentemos correr antes de empezar a caminar, ¿eh? Seamos pacientes y estemos muy, pero muy atentos, ¿eh? Mira, hablamos del alma, hablamos del espíritu, de Dios, del universo, de la energía, de la información, pero conscientemente no tenemos incorporado nada de esto a nuestro comportamiento diario. Al menos conscientemente no. No estamos vivenciando ninguna de esas cosas que solemos mencionar con tanta familiaridad. Y de ahí que todo esto no pase de ser una intermitente curiosidad intelectual, te diría yo. Pero nosotros no tenemos una intermitente curiosidad intelectual con respecto a comer, o a dormir, ¿verdad? No, eso ni se nos pasa por la cabeza. Y es porque al alma, al espíritu, a Dios, al universo, a la energía y a la información, no las sentimos como una parte real de nuestra estructura. Todo esto se nos queda dando vueltas en el intelecto sin acabar de ser comprendido y mucho menos procesado. Y mientras tanto, el ego, o sea, nuestro falso yo, encantado de la vida, porque al familiarizarnos tanto con todas estas palabras, por el hecho de mencionarlas con tanta frecuencia, el ego nos hace creer que ya sabemos de lo que estamos hablando, que es justamente lo que él, nuestro ego, sabe hacer también, hacernos creer que ya lo sabemos todo. Y por eso es que somos así tan opinionados, ¿me entiendes? Ahora, me gustaría explicarte algo que te será muy útil a medida que vayamos avanzando aquí en Miguel Ganzúa. Y para eso voy a recurrir a un ejemplo que con toda seguridad acabará siendo una herramienta invaluable para comprender el modo en que funciona una entidad humana, o sea, nosotros. Por estos días, prácticamente todo el mundo tiene algún contacto con una computadora, ¿verdad? Esta ya es una palabra muy familiar para todos, ¿verdad? La palabra computadora. ¿Y sabes algo? Quien creó la computadora se inspiró en nosotros, ¿sí? Es así como lo oyes. Una computadora es como una especie de hijito nuestro, sin algunos ingredientes, como la emoción y los sentimientos, pero mecánicamente hablando, una computadora y nosotros podríamos decir que somos la misma cosa. Y voy a utilizar esta analogía para empezar a conocernos un poco más a nosotros mismos. Así es que presta mucha atención para poder asociar limpiamente. Una computadora cuenta con 3 elementos básicos, que son un disco duro, una pantalla y un procesador. El disco duro de la computadora es el equivalente a nuestra memoria. La pantalla de la computadora es el equivalente a nuestra mente. Y el procesador de la computadora es el equivalente a nuestro cerebro. Que dicho sea de paso, no es otra cosa que un procesador de información, un decodificador. Es como la cajita del cable del televisor, ¿viste? Que toma la información y la decodifica para que el televisor la pueda
mostrar en su pantalla, de modo tal que nosotros logremos comprenderla. Si no fuera por esa pequeña cajita, no sería posible mirar la tele. Y así, del mismo modo, nuestro cerebro decodifica la información que recoge de la mente y la ordena de tal modo que cuando envía una orden a nuestro cuerpo, éste pueda comprenderla inmediatamente y acto seguido ejecutarla. Está claro esto, ¿verdad? El disco duro de la computadora es nuestra memoria. La pantalla de la computadora es nuestra mente y el procesador de la computadora es nuestro cerebro. Y si la computadora, en lugar de ser parte de un cuerpo humano, no sé, fuera parte de la estructura de un avión, por ejemplo, entonces el avión hará las veces de nuestro cuerpo y como tú bien sabes, un avión moderno con computadoras puede hacerlo todo por sí mismo y puede despegar y llegar a destino sin la menor intervención humana. Él puede hacer todo esto solamente con las órdenes que recibe de la computadora. Pero ahora vamos a movernos específicamente hacia aquí, hacia nosotros mismos, y hacia cómo es que funciona una estructura humana, la cual, dicho sea de paso, no es posible describir únicamente desde la física y la química. En estos días no, como todavía lo creen algunos. Te cuento que nuestra memoria poco a poco se va cargando con información, como producto de las experiencias que vamos teniendo desde que nacemos. Y de ahí que nuestra memoria sea física y que además sea temporal. Es porque la memoria nace con nosotros. Y con el tiempo, a medida que vamos creciendo, se va cargando de información. Así es que queda bien claro que nuestra memoria temporal es física porque está atada al tiempo. Cada evento y cada experiencia registrada en nuestra memoria ocurrió en un momento y en un lugar determinado, ¿verdad? Puede haber sido, no sé, ayer, hace un mes, 10 años o el tiempo que sea. Y de ahí que seamos capaces de afirmar que tal o cual evento ocurrió en tal o cual fecha y lugar. Por eso nuestra memoria es temporal. Nuestra memoria alberga todas o casi todas nuestras experiencias y la comprensión de este tema será de suma importancia para pisar en tierra firme, ya que a lo largo y ancho del camino que iremos andando aquí en Viganzúa, no nos quedará más remedio que enfrentar a la experiencia con la creencia. Este será un programa de sumo valor para dejar de estar enajenados o confundidos. Así es que te pido que seas paciente, porque todavía queda mucha tela por cortar, recién empezamos. Volver a ser niños. ¿Quién no ha escuchado esto alguna vez? Y cuando lo hemos escuchado, bueno, cuánta atención le hemos prestado. Volver a ser niños. Mira, si te parece bien, te propongo desandar juntos ese camino que conduce hacia el centro de nosotros mismos. Ese lugar en donde se encuentra contenido un universo completo, aquí en el medio de nuestro pecho, incluyendo a esa gran fuerza universal a la que nosotros llamamos Dios. Y cuando digo Dios, no estoy hablando de religión, sino de una cuestión estructural, de nuestra estructura. Esto ya lo dije antes y con toda seguridad me vas a escuchar mencionarlo muy, pero muy seguido. Así es que, si te parece, ya mismo vamos a empezar a recorrer el camino que nos conducirá hasta lo que estamos supuestos a ser. Un ser humano, una entidad que por fin acabe recordando lo que verdaderamente es. Una estructura compuesta por dos elementos de distinta naturaleza, una de ellas informática y la otra física. Ser humano. Y todo lo que tenemos que hacer para empezar a conectar ambas naturalezas o a reconectarlas es primero despertarnos de este largo sueño en el que estamos sumergidos gracias a un palo que nos han metido en la rueda hace como 2000 años ya. Y también tendremos que aceptar que de ninguna manera somos únicamente aquello que detectan nuestros 5 sentidos físicos. Si aún dentro mismo del universo de la materia, al que pertenecen tanto la vista como el oído, el olfato, el tacto y el gusto, hay una infinidad de cosas tan materiales como átomos o células que ellos no pueden percibir. Imagínate lo ineficientes que pueden llegar a ser dentro de un universo más sutil aún, el universo del ser. Así es que
Ve tomando conciencia de lo absurdo que resulta nuestro comportamiento cuando actuamos como si lo supiéramos todo. Cuando nos comportamos como opinólogos profesionales, actuando bajo el total control de nuestro ego. Lo que estoy haciendo ahora, aquí en Migansúa, es un recorrido así, por encima, un recorrido general por lo que es a grandes rasgos el comportamiento humano. Y te prometo que en nuestros próximos encuentros iremos entrando de a poco en territorios más específicos, más profundos, para que nada escape a nuestra comprensión, porque al fin y al cabo estamos hablando de nosotros mismos, ¿eh? Y si lo voy a desarrollar así, de este modo, es para que la información que vas a recibir pueda generar en ti un cambio profundo, para que no te pase por acá, ¿eh? Un cambio genuino y sobre todo un cambio estable. Y para que dejes de existir como si tu vida fuera algo así como una montaña rusa, ¿eh? Mira, tu mundo puede ser tan pequeño o tan inmenso como tú lo decidas. Ahí tienes la mala y la buena noticia. Y de ahí la pregunta que te hice en el primer programa de Migansúa. ¿Hay alguna razón por la cual no quieres que la calidad de tu vida mejore? A todos aquellos que creen que estamos aquí para ser como somos y que así como están las cosas están muy bien, les dejo saber que la evolución de la raza humana es inevitable y que se encuentra más allá de las decisiones y las necesidades de la criatura humana. De no ser así, todavía estaríamos viviendo en cuevas y con un taparrabos. Lo que pasa es que percibir esto, a lo que llamamos vida, solo desde nuestros 5 sentidos físicos, irremediablemente nos mantendrá en este sueño del que, si continuamos así, despertaremos allá en el final del camino, en el momento de la muerte física, cuando dejemos el cuerpo y la experiencia haya terminado. En otras palabras, cuando ya no podamos hacer nada. No es lo mismo hacer todo lo que hace una entidad humana solo desde lo físico, durante toda su vida, a lo bestia, como lo hemos estado haciendo, que involucrar conscientemente en nuestra vida diaria al ingrediente que nos pondrá en la categoría de verdaderos seres humanos. Conscientes de serlo, y no así, diciendo que ya somos lo que en realidad no estamos ni cerca de ser. Ahí radica la única magia de esta experiencia física que tú, yo y todos estamos teniendo. Sin importar nuestras oxidadas creencias, ni nuestras tradiciones, y mucho menos las supersticiones. Y mucho cuidado aquí, porque en este punto en particular voy a hilar muy finito, ya que ese ingrediente que te acabo de mencionar es la conciencia, pero no aquella que me permite estar consciente de lo que me rodea, Así es que mucho cuidado aquí, porque la semántica en manos del ego se puede transformar en cáscaras de banana muy peligrosas para que no hagamos pie y para que sigamos en esta confusión en que estamos desde hace siglos. Estar consciente de lo que me rodea no es más que tener activa mi memoria temporal, mi memoria local, que es quien me permite relacionarme con el entorno. Y para eliminar cualquier tipo de dudas al respecto, te cuento que si, por ejemplo, nos diéramos un golpe en la cabeza y cayéramos en una amnesia total, no reconoceríamos absolutamente a nadie ni a nada de lo que nos rodea. Por supuesto, incluyéndonos a nosotros mismos. Y todo esto porque se nos habría borrado el disco duro de esta computadora que somos. Se habría borrado nuestra memoria temporal. Sin embargo, y cuidado con esto, porque aún en esa situación tan extrema, algo dentro de nosotros mismos nos dejaría saber que existimos. Algo dentro nuestro nos haría saber que somos. A esa conciencia me refiero. A la conciencia de ser, a la conciencia de nosotros mismos, a esa conciencia que se encuentra más allá de nuestra memoria temporal. Conciencia con la cual hemos perdido contacto desde hace ya mucho, pero mucho tiempo, gracias a la programación recibida desde que nacimos. Cuando la memoria temporal, gracias a una amnesia total, se desactiva, la mente, o sea, la pantalla de la computadora, se queda sin información, se queda en blanco. Es como cuando decimos justamente eso, me quedé con la mente en blanco. Imagínate que te encuentres en una situación como esa
con la mente en blanco, en forma permanente, con la mente en blanco. ¿Qué es lo que pasaría entonces? Bueno, pasaría que el ego, al que yo he bautizado como el portero de la memoria, se quedaría sin tener a quién controlar. Porque al haberse quedado vacía nuestra memoria, el ego no tendría de dónde agarrarse. Ni siquiera podría hacerte opinar, porque no tendrías elementos de juicio, ¿me entiendes? Porque todos los elementos de juicio estaban en tu memoria. Si la memoria temporal está vacía, quedará todo el espacio abierto en nuestra mente y allí automáticamente se va a manifestar nuestra otra naturaleza, la no física. Y con una limpieza extraordinaria, nuestro cerebro, que todo el tiempo había estado casi de vacaciones, se verá obligado a procesar esa nueva presencia que ahora se está manifestando en nuestra mente. Me refiero al ser humano. Y sin que humanamente podamos reconocer nada de lo que nos rodea, aún en ese estado tan extremo, sabremos, no creeremos, sabremos que existimos, sabremos que somos. Y esto será gracias a la conciencia de ser, manifestándose en nuestra mente sin la constante interferencia generada por el ego. Tal vez te sorprendió lo que acabas de escuchar, ¿verdad? Pero es así. Tenemos dos conciencias. Una provista por nuestra memoria temporal y otra que no está secuestrada en el tiempo y que por eso mismo contiene información mucho, pero mucho más abundante y mucho más clara. Es porque esta otra conciencia no es local. ¿Me entiendes? Tenemos una memoria temporal que es producto de nuestras experiencias físicas desde que hemos nacido. Y tenemos otra memoria que no está limitada por el tiempo y que responde a nuestra otra naturaleza. A esa otra naturaleza con la que gracias a mi Ganzúa iremos poco a poco reconectándonos, hasta que finalmente, y con toda razón, podamos decir que somos verdaderos seres humanos. La conciencia física responde a la memoria temporal, la cual es como una especie de biblioteca pequeña, un centro de datos local. Es algo así como, digamos, la biblioteca del barrio, porque se encuentra ligada solo a las experiencias humanas y, nada más. Mientras que la otra conciencia, la que está ligada al ser, es la biblioteca universal, esa con la que si volvemos a conectarnos, si volvemos a hacer contacto con ella, nuestra vida física podría ser de una calidad muy superior a la que tenemos actualmente. ¿Me vas entendiendo, la verdad? Y de ahí aquellos que todos hemos escuchado alguna vez, aquello de volver a ser niños. Es porque durante un corto tiempo después de haber nacido, muy cortito, esta conciencia universal continúa activa en nosotros. Y es porque todavía no hay la suficiente información en la memoria del barrio, en la memoria local, como para que el ego se haga cargo de la situación y pueda impedirle a la conciencia del ser manifestarse en nuestro comportamiento. Nos lo han dicho muchas veces a lo largo de los tiempos y de distintas formas, para ver si acabamos por entenderlo de una buena vez. También hemos escuchado que no se trata de aprender, sino de recordar. Y todas estas pistas conducen al mismo sitio, ¿sabes? Conducen a la gran conciencia, a la herramienta correcta para conectar nuestras dos naturalezas y empezar a funcionar como lo que estamos supuestos a ser, un ser humano. La única entidad inteligente en este planeta que puede acceder a la conciencia de sí mismo. Eso somos nosotros, la criatura humana. Pero esta es una herramienta que casi nunca usamos, ¿sabes? De hecho, si lo hiciéramos, sabríamos mucho más de lo que sabemos sobre nosotros mismos. Y esto es justamente lo que te propongo activar de ahora en más, Y por eso te espero en nuestro próximo encuentro, que será el tercero y último de esta serie introductoria. Luego ya entraremos en temas más específicos aquí en Mi Ganzúa. Y por ahora, te dejo con este secreto a gritos que dice: despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a encontrar aquí en el tercer programa de Mi Ganzúa.